Prólogo. Parte 4. Con un ojo en los alrededores, los jugadores subieron por una destartalada escalera hacia el edificio. El interior era inesperadamente impresionante, con 5 estatuas de pie. Había losetas de piedra a los pies de las estatuas. Sin embargo, el grupo se encontraba algo alejado y no podían leer lo que decía en ellas. Por supuesto, había hechizos para leer las inscripciones, pero nadie estaba de humor para eso. Momonga tenía un mal presentimiento sobre esto. Él había visto este tipo de diseño de mazmorras varias veces en el pasado. El entusiasmo que había tenido hasta ahora había desaparecido por completo. Ah, Momonga-san, esto se ve como una mazmorra de ataque simultáneo. Y parece que es del tipo más difícil, del tipo que requiere de 5 grupos para progresar. Por otro lado, deberíamos estar agradecidos porque no es una de esas mazmorras que requieren de grupos de 36 hombres, una legión, y que permiten que 2 gremios cooperen en la invasión. Esas son una locura. Momonga se quejaba en silencio mientras las palabras de Tábula Esmaragdina confirmaban su mal presentimiento. También hubo murmullos alrededor de él. Muchas personas odiaban las mazmorras de ataque simultáneo, también conocidas como mazmorras muere solo. Mazmorras como estas requerían de varios grupos trabajando al unísono junto a diferentes rutas a completar. Por supuesto, era lo correcto que las personas trabajaran juntas para alcanzar un objetivo en común. Sin embargo, el dividirse era molesto. Esta era una mazmorra desconocida que nadie había explorado antes. El hecho de que no supiera nada sobre ella alimentaba su rabia hacia los desarrolladores de mierda y pulía la emoción que sentían ante la idea de encontrar un cristal de datos raro. Si no podían permanecer juntos y compartir sus alegrías y tristezas, el factor de diversión se reducía a la mitad, no, sería peor que eso. Aunque él no era del tipo supersticioso, no podía sino sentirse incómodo de que la primera actividad del gremio fuera algo como esto. Aún así, no podía quejarse sobre ello. Después de todo, fue idea suya el adentrarse en esta mazmorra, y todos estaban reunidos en este lugar porque lo apoyaban. Ser aún más caprichoso que esto era algo que un líder de gremio no debería hacer. Justo entonces, Punito Moe comenzó a sugerir la asignación de los equipos, como si estuviera ignorando la crisis interna de Momonga. ¿Cómo procederemos entonces, Tábula-san? Esta es una desviación del plan original, y ahora necesitaremos 5 grupos. Ciertamente. La pregunta ahora es cómo dividiremos a todos. Probablemente deberíamos discutir esto juntos. Por cómo están las cosas, deberíamos hacer que los artesanos vengan también, ya que sería difícil que nos presionaran desde atrás de cualquier forma. La configuración básica de un grupo de 6 hombres en Yggdrasil era la de un tanque, 2 atacantes, un sanador, un buscador y un comodín, que era capaz de adaptarse a las situaciones cambiantes. Tenían que distribuir sus recursos equitativamente en 5 grupos, lo que era una tarea bastante intensiva de capacidad mental. Cualquiera que asumiera esta tarea necesitaba conocer íntimamente las habilidades y preferencias de todos. Un equipo formado descuidadamente no sería capaz de tener éxito. Por tanto, asignar a los miembros de grupo era uno de los mayores retos de tal empresa. Ahora la pregunta era cómo completar esta mazmorra. Este tipo de mazmorras eran típicamente diseñadas para que todos se reunieran en el cuarto del jefe, y una vez allí enfrentarían al jefe de incursión todos juntos. Si este patrón se podía aplicar, entonces los grupos tenían que estar balanceados. Por ejemplo, incluso 2 grupos que tuvieran a los miembros más poderosos tendrían difícil el poder completar con éxito toda la mazmorra. Siendo ese el caso, probablemente sería mejor tener a 4 equipos que llegasen al jefe y lo derrotasen. Había fuerza en los números después de todo. Si no había mucha diferencia en las habilidades individuales, 24 personas siempre serían mejores que 12. Aun si Guerrero Takemi Kazuchi, uno de los miembros más fuertes de Ainsho Algoun, fuese atacado por 2 jugadores del mismo nivel, había una alta probabilidad de que sería derrotado. El hecho era que por cada ataque que hiciera, recibiría 2 a cambio. Por supuesto, había algunos tipos de monstruos que podrían ganar incluso cuando eran superados numéricamente 2-1, pero esos eran pocos y muy dispersos entre sí. Por tanto, lo más importante era no perder a nadie y llegar al núcleo de la mazmorra. Punito Moe se paró ante todos y discutió el asunto de las asignaciones de personal. Momonga permaneció en silencio. Punito Moe era el mejor planificador del grupo, así que estaría bien dejar que se encargue de las cosas. Lo más probable, era que todos aquí pensaban eso también. Probablemente estaría bien incluso si comenzaba a dar órdenes. En muchos juegos, uno no podía reorganizar un grupo cuando estaban fuera de una zona segura, o de ciertos lugares designados.
Sin embargo, en Yggdrasil, uno podía cambiar libremente su grupo en cualquier momento y lugar. Esto permitía unos grupos bastante flexibles, y con un buen equipo, uno podía sobreponerse a cualquier dificultad. Sin embargo, los efectos mágicos y habilidades de alcance grupal terminaban una vez que el grupo se disolvía. Uno tenía que tener en cuenta ese inconveniente cuando se reagrupaba. Ese truco no funcionaría si se usaba en una situación crítica. Momonga miró a sus compañeros de gremio alrededor. Algunos estaban poniéndose otros equipos. Algunos estaban desconectándose momentáneamente para ir al baño, y algunos estaban hablando emocionadamente con Punito Moe. Aunque todos parecían estar haciendo sus propias cosas, Momonga podía sentir que un extraño sentimiento de coordinación permeaba la escena. Lentamente, los atacantes mágicos, atacantes físicos, tanques, sanadores, buscadores y otros fueron asignados a sus grupos. Momonga caía en la categoría otros. Los otros no eran innecesarios. Aunque en su mayor parte eran poco comunes, este gremio, Ain Soal Goun, era diferente. Para ellos, los otros eran clases exigentes que podían adaptarse a muchas circunstancias diferentes. Momonga usaba las recompensas de hacer PK, los cadáveres de los otros jugadores, para aprender muchos hechizos nuevos. Debido a eso, usualmente era colocado en esta posición durante incursiones en mazmorras. Por supuesto, no le habían dado esta posición porque podía usar varios hechizos diferentes, sino porque podía usar los hechizos más adecuados en las situaciones apropiadas. Debido a que tenía que hacerse cargo de esta difícil tarea, Momonga tenía prioridad sobre los cadáveres luego de hacer PK, como señal de la fe que sus camaradas tenían en sus habilidades. A cambio, Momonga lo daba todo de sí por sus camaradas, y todos ellos sentían que él no podía equivocarse. Finalmente, Punito Moe anunció la asignación de los grupos. El grupo de Momonga estaba compuesto de atacante mágico, Ulbert Talenogle, atacante físico, guerrero Takemi Kazuchi, tanque, Bukubuku Chagama, sanador, Yamaiko, buscador, Nishikienrai, y Momonga como el comodín. Momonga jadeó sorprendido mientras oía la formación. Había personas en el gremio que podían completar una mazmorra con facilidad, y más de la mitad de ellos se encontraban en su grupo. El primero era Ulbert Talenogle, que tenía niveles en muchas clases que se jactaban de su gran poder de fuego. Su daño de ráfaga no tenía rival. Daño de ráfaga, burst damage, es un término que describe el provocar grandes cantidades de daño en un período corto de tiempo. Los hechizos que califican para daño de ráfaga usualmente son ineficientes con el MP. Agotan el mana del jugador demasiado rápido. El siguiente era Guerrero Takemi Kazuchi, que tenía niveles en clases orientadas al ataque como Kensei y similares. De manera similar a Nishikienrai, su defensa era baja, pero al mismo tiempo tenía la habilidad de daño físico más alta en todo el gremio. Bukubuku Chagama el tanque, era un personaje especializado que había maximizado su defensa. Ella tenía el título de la inundible. La sanadora Yamaiko era una Nepilim, que contaba con su habilidad racial para tomar 2 habilidades de puntuaciones muy altas y 3 habilidades de puntuaciones bajas para maximizar su espíritu y resistencia. Adicionalmente estaba completamente equipada con cosas que abandonaban el ataque para enfocarse en la defensa. Combinadas con su habilidad regenerativa, tenía muchas más posibilidades de sobrevivir que una clase tanque mediocre. Nishikienrai era su buscador, pero debido a su enfoque absoluto en el poder de ataque, también hacía un buen atacante por derecho propio. Adicionalmente, cuando usaba sus habilidades de sigilo, podía dar un solo golpe cuyo poder podía superar incluso al de Guerrero Takemi Kazuchi. Este era un equipo compuesto de miembros que estaban completamente optimizados para sus roles. El hecho era que, si estos miembros fueran a estar distribuidos a través de los otros grupos, no sería una sorpresa que sus tasas de supervivencia se incrementaran. ¿Eh? ¿Esto realmente está bien? Al oír la voz de Momonga, Punito Moe se dio la vuelta. Oh, Momonga-san, ¿pasa algo malo? Francamente, pienso que este grupo está un poco desequilibrado. Todos son buenos jugadores y parece que sería mejor si fueran distribuidos a grupos apoyados por NPSS para servir de respaldo a sus habilidades. Momonga miró alrededor. Las personas que no se encontraban aquí debían de haber regresado brevemente a la ciudad para contratar a varios NPSS mercenarios. Al teletransportarse hacia sus aliados, podían evitar tener que atravesar el pantano y regresar aquí directamente. Pienso que poner a Bukubuku Chagama-san y a Guerrero Takemi Kazuchi-san en el mismo grupo con NPSS sería más equilibrado. Sin embargo, no sé nada sobre esta mazmorra.
Por tanto, creo que sería mejor tener dos equipos fuertes en lugar de una distribución equilibrada. ¿Y los miembros del otro equipo son? Momonga miró alrededor hacia el miembro más fuerte del gremio, Touchme, y obtuvo su respuesta. Él debía estar dirigiendo ese equipo. Miró a las personas que estaban con él, y era cierto. Todos los miembros más fuertes de Ainzo Algoun se encontraban ahora reunidos. Punito Moe entendió lo que Momonga estaba viendo, y asintió. Así es, son ellos. Momonga-san, si sucede lo peor, por favor acaba con el jefe junto a ellos. Aunque entiendo que derrotar a un jefe de 30 hombres con solo 12 personas es increíblemente difícil, siento que sería mejor hacer preparativos para esa situación. Si ese es el caso, ¿no sería mejor si soy reemplazado con alguien más? Momonga confiaba en sus habilidades como comodín, pero tenía sus dudas sobre si podía ser considerado un jugador superior. Punito Moe se rió y respondió, por supuesto que no, antes de explicarlo. Momonga-san, invadir la gran tumba de Nazarik, esta mazmorra virgen, fue el resultado de tu obstinación, ¿cierto? Por tanto, parece justo que seas tú quien la complete magníficamente, oh líder del gremio. Muéstranos cómo se hace. Olas de calor surgieron del vientre de Momonga. Punito Moe tenía razón. Fue él quien egoístamente había traído a todas estas personas aquí, así que no podía ser él el que los desmoralizara. ¿Cómo podría no hacer su parte para completar esta mazmorra con todos los demás? Lo entiendo. Así se habla. Además, eres un muy buen comodín, ¿no, Momonga-san? Hablando con franqueza, creo que eres la persona más adaptable en este lugar, y es por eso que te puse con ellos. Un grupo de especialistas puede desmoronarse rápidamente si las cosas van mal, así que tuve que incluirte a ti y a tu flexibilidad, Momonga-san. Déjame ser honesto contigo en este punto, tu grupo es el mejor grupo porque tú estás en él. No, los otros son así, pero no yo. Y ahí vuelves a ser débil de nuevo. Cree un poco en ti. El hecho es que, ni siquiera Ray el buscador, es más un atacante, así que tenerte allí también es para ayudar con el reconocimiento. Entonces por favor llévalos a salvo con el jefe, Momonga-san. Ahora que Punito Moe lo había elogiado hasta los cielos, Momonga no podía demostrar su lado débil. Lo entiendo. Por favor acepta mi humilde contribución. Estoy ansioso por verlo. Luego de formar los grupos, cada uno de ellos llegó ante las estatuas de piedra. Como por una señal, o mejor dicho, habían dado inicio a una secuencia automática, algo se activó. ¿Cómo se atreven a profanar la gran tumba de Nazarik, oh insensatos y codiciosos? Era la voz de un hombre. Fue seguida por la voz de una mujer. O debería decir, valientes. Ya sean insensatos o valientes, nosotros los pondremos a prueba. Estamos aquí ante ustedes, los 5 gobernantes. Era la áspera voz de un hombre, diferente a las dos primeras. En algún lugar junto a Momonga, Bukubukuchagama murmuró, sí, jefe. Ustedes que desean estas tierras. Derrótenos, y demuéstrenos su verdadero poder. Una luz apareció en las losetas de piedra. Tomar las acciones correctas probablemente activaría una teletransportación de algún tipo. La última voz le pertenecía al señor Delane. Pensar que vino todo el camino hasta acá. ¿Qué camino tan largo a recorrer? Si se trata de ese viejo barbudo, ¿no crees que es bastante sospechoso? ¿Deberíamos matarlo con Longinus? Dejémoslo allí. Estaba esperando que rehusaran a ese Seiyuu en otro lado. Oí que redujeron la calidad de los ítems de pago sorpresa raros para poder contratar a un gran elenco de Seiyuus. Personalmente, estoy completamente de acuerdo con que contraten a más gente. Podría usar otro alias para actuar. Aún hay algunos que no he usado. El arrodillado pero Ronsino miró hacia Momonga. Él debía de haber oído la conversación de su hermana. Bueno, dejémoslo allí. ¿Ustedes qué desean este lugar? ¿Fue eso lo que dijo? Sea como sea, está claro que esta es una mazmorra base de gremio. Un beneficio inesperado. Completar una mazmorra muchas veces otorgaba una variedad de ítems, desde cristales de datos raros hasta artefactos. Sin embargo, completar una mazmorra base de gremio únicamente otorgaba derechos de propiedad. Adicionalmente, un gremio solo podía poseer una mazmorra al mismo tiempo. Si ellos querían reclamar los derechos sobre otra mazmorra, primero tendrían que abandonar sus derechos sobre la que poseían actualmente. Las mazmorras como estas difícilmente eran un beneficio inesperado si el gremio no pretendía reclamarlas en serio. ¿Alguien querría fundar la base de un gremio en un lugar tan alejado como este? Probablemente no. Además, no sabemos qué tipo de base es esta. Era desconocido el número de niveles totales de NPCs que podrían crear. Y luego, había otro problema más allá de ese. Se llamaba bancarrota de generación.
Los monstruos que se generaban automáticamente por debajo del nivel 30 tenían un costo de mantenimiento, dependiendo de su tipo. Era cero para los no muertos, pero las criaturas vivas, en particular las criaturas grandes, tenían un costo de mantenimiento que se incrementaba de manera proporcional con el tamaño de sus cuerpos. En otras palabras, la base de un gremio que solo generaba criaturas vivas grandes podría acumular una factura de mantenimiento atroz. Si los ingresos innatos de un gremio no eran lo suficientemente grandes como para cubrir esos costos, los miembros del gremio tendrían que obtener ese dinero ellos mismos. Ser atacados por un gremio enemigo podría incurrir en gastos incalculables para los defensores, e incluso podría llevarlos a la bancarrota. No lo sabremos hasta que reclamemos este lugar. Bueno, siempre podemos vender la información. Para este momento su entusiasmo se había enfriado. Después de todo, incluso si obtenían este lugar, tendrían que, o renunciar a él o vender la misma cosa por la que el gremio entero había trabajado tanto por conquistar. Sintiendo el humor en el aire, Touch me habló. Sin embargo, todos. ¿No cree que deberíamos tener una base de gremio apropiada? No una rentada como la que tenemos ahora, sino algo que podamos cambiar y reordenar como creamos conveniente. Bueno, si estamos hablando de crear cualquier cosa que queramos, he estado pensando en asentarme en algún lugar y entonces crear algo en serio. Sin embargo, será aquí. Aun si no encontramos un lugar para asentarnos, estoy de acuerdo con Touch-san en que necesitamos un base de gremio adecuada. Quiero decir, no podemos dejar muchas cosas atrás porque tememos ser atacados en cualquier momento, ¿cierto? Y no necesitaremos estar en alerta luego de ir a un espacio vacío en alquiler. La respuesta a Momonga fue un coro de gente diciendo, es cierto. Pienso que usar este lugar para hacer experimentos sobre la construcción de bases de gremio sería una buena razón para conquistarlo. Además, he leído acerca del sistema de bases de gremio en el sitio web de los desarrolladores, pero parece ser diferente a como es en realidad en el juego. La tumba experimental de Nazarick, Así que si usamos esto como un peldaño, ¿qué tipo de lugar usaremos como nuestra base de gremio? Tendremos que pensar en grande, por supuesto. Una base de gremio de nivel 3000 debería bastar. Eso es demasiado. Eso es imposible. Todos se rieron. Momonga se rió con ellos. Había 9 de estas enormes bases, una por cada mundo, pero mantenerlas todas ellas bajo control era prácticamente imposible. Para comenzar, incluso si realmente lograban obtener el control de todas ellas, un gremio débil se vería inmediatamente involucrado en complejas guerras entre gremios, y conservar la base sería muy difícil. Incluso si controláramos un lugar así, iríamos a la quiebra debido a los repetidos ataques. Siendo así, ¿por qué no buscamos un lugar más pequeño? Tampoco tendríamos que gastar demasiado en el mantenimiento. Podríamos recolectar impuestos en una base ciudad, lo que podría ayudarnos con la manutención. Las bases ciudad no tienen muchos niveles para NPSS, ¿cierto? El máximo es 700, creo. A los desarrolladores de mierda les gusta hacerlo de esa forma. Las áreas más difíciles otorgan una mayor cantidad de niveles. Entonces eso significa que este lugar podría tener un número de niveles inesperadamente elevado. Después de todo, no ha sido descubierto hasta ahora. Bueno, no llegaremos a ningún lado con solo hablar aquí. Hagamos justo como dice Momonga-san y completemos este lugar de una vez. Podemos discutir todo después. No contemos nuestras gallinas antes de que hayan empollado. Todos estuvieron de acuerdo con eso. Pronto, se adentrarían en un territorio inexplorado, una mazmorra desconocida. Completar una mazmorra desconocida que no estuviera muy por debajo del nivel recomendado era algo insólito en Yggdrasil. Esta era la dificultad que enfrentaban aquí. Momonga ya no podía detectar ninguna despreocupación en sus compañeros. En su lugar se encontraban jugadores serios que podrían sobreponerse a cualquier dificultad. Momonga se llenó con la extraña confianza sin base de que su gente podría conquistar una mazmorra que jamás habían visto antes. Había personas que decían que aquellos que estaban demasiado involucrados en un juego eran extraños y desagradables. Solo era un juego, ¿por qué tomarlo tan en serio? Sin embargo, no había nada de malo en tomarse un juego en serio. ¿Quién había decretado que las cosas como el piano y el ballet eran pasatiempos de la clase alta, mientras que los juegos eran para plebeyos? Las personas que decía esto no sabían que lo único que estaban haciendo era obligar a otros a aceptar sus inflexibles opiniones. Momonga sentía una gran gratitud hacia sus compañeros, que discutían con tanta seriedad cómo completar esta mazmorra. Oye, ¿crees podamos mantener nuestros buffs? Si pudiéramos, entonces podríamos usar buffs aumentados en nosotros mismos, ¿no?
No creo que los desarrolladores sean tan amables. Estén preparados para perder todas sus cosas una vez que atraviesen esa puerta. Esos desarrolladores realmente son mierdas. Alguien se rió descontroladamente. Esta era toda la confianza que inspiraban los desarrolladores de Yggdrasil. El 100% de los jugadores compartía la opinión de que eran sádicos. De hecho, ellos estarían más preocupados si los desarrolladores no ponían ninguna trampa malvada. Por tanto, cuando sucedía algo completamente irracional, siempre habría un gran grito de desarrolladores de mierda. De hecho, llamarlos desarrolladores de mierda era en sí mismo una forma de demostrar afecto. Aunque había numerosas ocasiones en las que los maldecían en serio. Entonces, ¿por qué no hacemos que nuestro encantador líder de gremio Momongashi, quien sugirió que intentáramos esta mazmorra desconocida, venga y nos diga unas palabras? Vamos, Momoga-san, di algo. Momonga nerviosamente dejó escapar un mientras Punitomoe hablaba, pero las miradas de todos, aunque sus rostros no cambiaban, llenaron el aire, y él eventualmente habló. Todos. Soy el recientemente elegido y sádico líder del gremio, Momonga. En medio de las risas, Momonga continuó. Esta es la aventura inaugural de Ainzo Algoun. Conquistaremos esta difícil mazmorra que hemos visto por primera vez. Haremos que los desarrolladores de mierda hagan rechinar los dientes por la frustración. Haremos lo que ningún gremio normal puede hacer. Todos. Vamos. Oh. Una ovación desbordante hizo eco a través de la estructura.